Venezuela, Mundo Digital, bienvenidos a un nuevo episodio de Tendencia. Este es nuestro capítulo número 11, lo hacemos desde la capital del país. Ya estamos en Caracas, luego de haber recorrido algunas ciudades del país que, por cierto, vamos a seguir visitando en próximos episodios. Hoy les saludamos para analizar un poco cómo va el panorama político, económico, social de nuestro país, que es tan complejo, tan convulso, pero que merece la pena verlo desde la perspectiva profesional, desde dentro. Cómo ha evolucionado nuestra economía, a dónde hemos llegado en este punto cuando cierra el año 2021. Como siempre, la bienvenida a nuestros principales panelistas, el empresario Enrique Núñez. Enrique, ¿cómo Caramba, estás? gracias. Y por supuesto también el economista y doctor en gerencia Leonardo Soto, que nos acompaña. Bienvenido. Gracias. Y bueno, y hoy incorporamos al panel a un invitado especial, amigo nuestro de la casa y además experto en temas de exportación y de importación. Estuvo en la Cámara de Exportadores de Venezuela. Estamos hablando de Henry Marcó, que nos acompaña. Henry, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Gracias muchachos, gracias Gracias, por Henry. nuevamente estar aquí en el programa. Ya me siento como en casa. Bueno, y la Toca. razón de invitarte es conocer un poco desde tu experiencia profesional y en el gremio empresarial de Venezuela, cuáles son esas proyecciones que quizás nos da el próximo año, cómo visualizar este año 2021 que está cerrando y qué hay que hacer para que Venezuela pueda recomponerse en su economía y vuelva a ser esa potencia exportadora principalmente que en otro tiempo fue. El saludo. Bueno, inicialmente las perspectivas para el año 2022 son muy buenas. Este año cerramos con muy buenos niveles en el tema de las exportaciones, con un 30% de superávit en lo que es el tema de las exportaciones con países no tradicionales. Actualmente estamos trabajando, bueno, cuando me tocó presidir la Cámara Venezolana de Nuevos Emprendedores y Exportadores, estuvimos recorriendo el país, estuvimos recorriendo agremiados, viendo, visitando de lleno, sí, cómo trabajaba el productor y cómo hacía para nosotros poder proyectar su marca a niveles internacionales. Pues tratar de volver esa hoja en blanco en una ruta para poder buscarle un negocio o un camino pues, a ese productor. Para los que no saben cuánto tiempo tiene esa cámara de constituida. Esa cámara es joven, esa cámara se creó hace 3 años. A mí me tocó presidirla, pues, recibir la presidencia en octubre del año pasado. Me tocó A entregarla. mitad de Sí, a pandemia. mitad de pandemia, fue un tema, Claro, pero el la cámara relanzamiento. nace de una necesidad Sí, que existía, que se vio, quiénes la conforman, de dónde surge ve, esa. la cámara nació cuando en ese interín que se termina o que nace el Ministerio de Relaciones, Ministerio de Comercio Exterior, Ok. que se elimina o que se funda, se une con el Ministerio de Turismo, que se compra en Mintur, a ver, tiene su nombre ahí, y quedó ese vacío de dónde podemos buscar información, cómo ayudarnos. Nos reunimos un grupo de empresarios jóvenes para buscarle esa forma de ser más proactivos y ser más activos a la hora de las exportaciones. Pues no sé. ¿Qué perfil debería tener la persona que quiera acercarse a la cámara y agremiarse desde el pequeño hasta el Ninguno. grande? Nosotros, bueno, cuando estuve yo presidiendo la Cámara, no había exclusión de ningún Claro, tipo. porque la idea es sumar la idea es sumar y Obviamente agrupar. nosotros buscamos es en sumarnos. Tenemos empresarios muy jóvenes, emprendedores en el tema de las exportaciones, como también empresarios o empresas de muy larga data, casi 40, 30 años de Claro. constituidas, pero son nuevos emprendedores en el tema de exportación. Ahí eso tenemos que dejarlo bien claro para nosotros poder ver cómo proyectar su marca, pues lo que es la marca país. Bien, mira, y en ese interín que estuviste allí, la experiencia, ¿qué datos ya No, no, concretos? La no, gente mira, dice, porque fíjate, parte del propósito de este espacio es la de mostrar y llevar información y conocimiento de lo que se está haciendo en el país. Entonces, mucho se dice que poco se hace, claro. de que más bien Venezuela es experto en importar, donde importar es tan sencillo y exportar es tan complejo, y creo que estamos en una situación y en un momento crucial para revertir más bien esa balanza, que más bien exportar sea tan sencillo y que quizás la importación también lo sea, porque bueno, en el libre mercado
pues así como de repente ingresa mercancía, pues también puede salir. Hay mucho potencial en Venezuela para colocar en otros mercados y poder traer así ingresos al país. Claro, tenemos que pensar también que venimos de una industria totalmente parada. Tenemos que estar bien claro en eso. Y que Claro, no va a ser de un día para otro, no va a por ser supuesto. exactamente. Claro. Eso es Que, es algo que que, viene fíjate paulatinamente y que viene el, creciendo. el, el, el común, para no decir todo el mundo, no Claro, me gusta decir, usar esa frase todo el mundo porque es mentira, pero un sector importante de personas que comienzan un negocio, que comienzan un emprendimiento o que quieren comenzarlo, piensan que las cosas son de la noche a la mañana. Y es donde nosotros también hacemos mucho énfasis en que no lo es, no es no, así. Hay momentos, sí, que de repente por cosas divinas se te da con mayor rapidez, pero todo lleva un proceso desde la formación, que parte por la educación, la formación, capacitación, y después, bueno, poder poner en práctica esos conocimientos adquiridos, porque también mucho conocimiento sin la práctica tampoco, ¿sabes? totalmente. Intenciones no preñan. Sí. Entonces, Es como el que sale, se gradúa y ya sale de la universidad y pensando que lo que que nos ya, enseñan en la universidad es lo que vamos a ver en el día a día. Eso no existe. claro, O sea, nosotros aprendemos de los tropiezos y aprendemos de las vivencias. claro. En Que se este, supone que cuando estudiamos y nos eh, capacitamos, lo que hacemos es minimizar un poco ese el margen de error, riesgo el riesgo. como tal. Pero, ajá, volviendo un poco al tema de la cámara, cómo fue creada y cómo fue evolucionando el tema del emprendimiento, nosotros fuimos y decidimos ser más prácticos que teóricos. Nosotros nos quitamos los sacos, las chaquetas, nos Yo fuimos de entendí los buchacos, Caracas. yo entendí los Sí, buchacos. bueno, los buchacos también los utilizamos en alguna vez, Así que usarlos, sí. claro, para llegar a sitios donde no podía llegar nadie. Así es. Pero eso lo hicimos para ser más prácticos que teóricos. Entonces fuimos a averiguar y fuimos a visitar plantas, fábricas, pequeños productores, grandes productores, a medida de que hicimos una inteligencia comercial también que se hizo un buen trabajo con diplomáticos buscando ese producto y esa necesidad. ¿Qué pasó ahí? Nosotros saltamos lo que es un paso, lo que es comercio exterior. La parte quizás como burocrática, sí, ¿no? burocrática De los estados. de los estados, pues porque solamente un empresario entiende a otro. Aquí, Así es. aquí no existe un intermediario de por medio porque nos encarece el producto. Claro. Y lo que hicimos nosotros fue poner la mesa para entendernos como empresarios. Nos sentamos con empresarios de Emiratos Árabes Unidos, con empresarios de Irak, con países no tradicionales a niveles comerciales, con, con Venezuela. Claro. Y que ahorita, por cosas de la providencia, tenemos, bueno, un camino abierto para hacer un nuevo mercado. Pudimos exportar mucha carne el año pasado, más de 40.000, 50.000 reses. O sea, son proyecciones que te da Fedenaga, reales, datos, que se exportó carne, primera vez que se exporta tanta cantidad Imagínate. de carne en pie, pero es que no solamente queremos exportar el commodity, Correcto. nosotros tenemos que ir levantando nuestra industria paulatinamente y ir creciendo con el capital que se vaya. Esto como en la economía se llama interés compuesto, inversión tras reinversión. Si nosotros no utilizamos esa fórmula en los negocios, o sea, seríamos incapaces de crecer pues, como No, empresarios. y además que siempre agregar valor a las materias primas genera una cantidad importante de empleo, ¿no? Total. Ahí hay un tema, Henry. Bueno, creo que estamos. Bienvenido, Leo. Ah, gracias. Sí, Bueno, Leo, muchas hola, gracias. sí, Me reactivé, sí, me sí. reactivé. Debes seguir, no dejas hablar. Sí, Bueno, sí. Estamos encadenados. Es que está buena la conversa, ¿no? Estamos Pero espectadores. fíjate, Sí. fíjate que nosotros, en este punto, Henry, digo nosotros porque Claro, no eres. tenemos que trabajar en Sí, eso. no eres solo tú, y ese es el punto clave. No es solo Seir, no es solo Enrique, no es solo Leonardo, no es solo el equipo de producción que hace posible este espacio. O sea, hay muchas personas que sí le están echando pierna al asunto, ¿no? Que quieren hacer algo, que quieren con su trabajo lograr su sustento y lograr capitalizar ese patrimonio para su proyecto de retiro, si es que existe. Entonces no viene un tema
de ese nuevo interés compuesto Ajá. económico, que no solamente se traslada al hecho de producir, de vender o de comprar y vender, sino también al hecho del proyecto que cada persona establece para sí y que para ello necesita un recurso, capitalización, relaciones, desarrollar una estructura económica. Pero estamos viendo una época curiosa, porque es una época de mucho escepticismo. O sea, es impresionante y bueno, Enrique, Seir, lo hemos visto reciente con este movimiento que estamos llevando a nivel nacional, donde las personas literalmente nos caen a batazo, ¿no? Diciendo, señores, lo que ustedes están haciendo es Disneylandia, Un ¿no? sueño. Es una No, fantasía. no, De no. hecho, y bueno, lo conversaba con Enrique. Yo tengo un fan que es un troll en redes sociales. Cada vez que yo digo que algo se puede hacer y hay que darle valor a las personas, dice, no, No. lo que ustedes están diciendo no es posible. Pero Irónicamente, perdón, el troll comentaba a Leo que vive afuera del país. Pero Ah. es que ese es ese es un síndrome. El común El síndrome del que del, está... del Es bueno, hater, del ¿será? hater, sí, del hater. sí, del hater, pues, porque, ¿sabes? Yo veo una Venezuela que se está renaciendo, que se está levantando de la ceniza. Yo veo Que está nuevos luchando, emprendimientos y que no está es luchando fácil. y que no es fácil, ¿sabes? Claro. Mira, el nada más tú ver nuevos los artistas nuevamente a tocar aquí, a volver a tener sus espacios en Venezuela. Claro, la vienen industria del del entretenimiento, pues, como entretenimiento tal que se está reactivarse. reactivando, que están creyendo, pues, y creen, ¿y por qué no? ¿Y por qué el venezolano se tiene que capsular solamente en nada más en temas políticos que no debería ser? Yo creo Claro. que ya esa Venezuela pasó. y ahí es donde viene el tema. Esa Venezuela pasó, la Venezuela política ya no cala en esta Venezuela que nosotros queremos, que yo digo que es de la generación de los 80, que es muy interesante, que Buen somos punto. de empresarios jóvenes. Yo que- soy de los 90, pero bueno. Bueno, pero tú entras entre ese lapso En la transición, en la No le creas, no le transición, creas, Henry, no le creas. porque tenemos otra mentalidad, no queremos saber dedicarnos solamente a nuestro trabajo, a crecer y a crear lo que es la marca país. Nosotros tenemos que apostar siempre a lo nuestro. ¿Qué pasa del venezolano? Y es algo que debemos de ser una crítica y tenemos que ser autocríticos, porque las críticas nos hacen crecer. El venezolano come venezolano. Sí. Vamos a estar claros. Y esto, bueno, a lo mejor será trending por lo que estoy diciendo, y es verdad, es la realidad. En vez de nosotros tendernos la mano Claro. como equipo, como trabajo, como empresarios, como coterráneos en cualquier lado del mundo, no lo hacemos. ¿Por qué los Ahora, judíos son tan exitosos? yo difiero un poco de eso, Henry, porque si hemos visto, Bueno, hay cierta si solidaridad. hemos visto qué sucede con estos personajes, o cuál pudiera ser mi opinión, es que hacen bulla. Son pocos, pero hacen más bulla Hace Eh, mucho. que los que nos estamos ayudando, que los Es. que estamos colaborando, cooperando. Es correcto. En lo personal, yo al que pueda ayudo. Es que casi Y yo siempre sé los que tú malos hacen más también. bulla. Es que- Y como yo el sé que tú chisme. también. Y es como el chisme. Exacto, Y pero uno- es el que hace más bulla. Exacto. Entonces, claro, a veces, incluso fíjate que nos está robando un poco de tiempo de cosas productivas, pero es importante destacarlo. Claro. No hagamos caso omiso a esas cosas. No, total. Críticas constructivas, bienvenidas todas las Sí. que sean, por supuesto, porque estamos abiertos a escuchar. Yo creo que parte del crecimiento es escuchar más de lo que Ahí es hablamos, donde ¿no? venía la pregunta, Henry, o el contexto, el escenario que te quería plantear. Porque como hay tanto escepticismo y hay muchas personas que se dedican a eso, a crear un escenario de adverso, de que no se puede, pero tú eres protagonista directo del hecho exportador. Aun cuando la percepción general o colectiva te dice, bueno, Venezuela está importando muchas cosas, pero tú nos estás mostrando un escenario con hechos, con números, de que sí se puede exportar y además hay procesos que pueden cumplirse de manera relativamente manejables o relativamente transitables para el que tal vez no conoce nada de este mundo. En ese caso, y para muchos tal vez que apenas están iniciando un modelo empresarial pequeño, modesto, con intención de crecer, obviamente, me gustaría que nos dieras desde tu experiencia, ¿cuáles son los rubros principales que están comenzando a salir de Venezuela? ¿Y cuáles crees tú que pueden ser hoy las iniciativas empresariales que pudiesen tener un repunte para el próximo año? Porque hoy estamos viendo un efecto copia.
de muchas iniciativas económicas empresariales. Estamos viendo muchos restaurantes, que es maravilloso que el sector gastronómico esté creciendo. Estamos viendo muchos markets, que también es maravilloso que ese sector esté creciendo, pues que siga creciendo, pero parece que todo tiene esa tendencia, ¿no? Bueno, ahí nosotros hicimos un levantamiento más que todo comercial y un levantamiento técnico de los emprendedores y de la gran mayoría de emprendedores que tuvo la Cámara y en el crecimiento que me tocó presidirlo ese año. Casi un aumento desde 600 a 1.700 agremiados en menos de un año, porque también era la euforia del emprendimiento, de lo que se estaba creando, de las nuevas empresas, pero no solamente en el sector gastronómico, que sí ciertamente hay un cúmulo muy importante de emprendimiento, pero también hay sector tecnológico, o sea, el sector de servicios, de aplicaciones, desarrollo de El tema de aplicaciones. los electrodomésticos, por ejemplo, es un boom. En Sí. todas las ciudades hay grandes cadenas que tienen Pero desde eso es una mucho, plancha eso es hasta- mucho Sí, importación. pero eso es importación Eso es mucha con maquila. importación, correcto. Sí, eso pasa. Es normal, pero algunas no que genera, ensamblan, no algunas genera que valor ensamblan. agregado Sí, a no, lo hay que es marcas. el incremento del PIB nacional. Correcto. Correcto. Que en eso tenemos que estar muy claros. Nosotros tenemos que potenciar lo que es la producción nacional y las fábricas que tenemos aquí en el país. O por lo Ah. menos ensamblar. Es correcto. Sí, sí. Por lo menos. puede ser. Hay algunas marcas Vamos, que ensamblan en el país algunas partes. a principios de este año se hizo la primera, bueno, vale a la redundancia que siempre lo toco y me dirán, bueno, este señor siempre toca el tema de las exportaciones, pero es bueno ponerlo en relevancia que se rompió el mito de que no se podía o que no se Claro. podía llevar el producto a países tan exclusivos como Dubái. Una emprendedora, la señora Luz Rodríguez de Casa Fresca, valga la cuña, pero ella empezó como cualquier otro, normalito. O sea, como cualquier emprendedor, luchadora, empresaria, con pulmón propio, o sea, sin el respaldo de un banco, o sea, por los temas del anclaje, de anclaje bancario, que sabemos todos que nos pecha mucho a la hora de nosotros hacer una inversión o seguir proyectando nuestras marcas. Claro. Ella empezó, le abrimos el compás, ella arrancó su marca comercial, la hizo, le hizo un branding, un marketing muy apetecible y caló en el mercado internacional. ¿Qué es lo que nos dicen los encargados de negocios y los embajadores que cuando nos tocaba reunirnos? Es que nosotros no somos constantes con nuestros negocios. Y esa es otra cosa que debemos cambiar como empresarios. Por eso digo que la generación del 80 va a ser la que va a dar el vuelco económico a este país. Y tenemos que estar, y lo declaramos, y tenemos que estar conscientes Amén, de que eso. así sea. Porque O sea, tú estás como los que estamos como preparados para tú eso. estás como los zulianos que decían el Malibú del 81. Eso no, eso es lo máximo. ese es el mejor ese modelo es el que mejor. hay. Para mí Sí. son los del 83, los del 83. Ey, esa edición del 83 es lo que nació ese año, hermano, O el puro lobo. Fireline 500. El Ese, Fireline Ay, Dios mío, señor, ese no le gana a nadie. Yo Capri, no un entiendo Capri. de lo que están hablando, no yo entiendo. vi en estos días un Fireline 500 y yo dije, el carro de Batman. Tal cual, ¿no? Bello, 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 bello. Lo tenía nuevecito. Pero Bueno. fíjate, Henry, y aquí, pues yo siempre nos he visto a nosotros, bueno, ahora que estamos en sintonía, como los grandes rebeldes del status quo, ¿no? Sí. Hay un status quo de pesimismo o de esperar a que las cosas cambien por sí solas para yo entrar en el juego. Y Enrique lo comentó en Maracay, o sea, no esperen a que los números estén en verdes para jugar. Esperen, métanse ahora que está el espacio vacío para Hay gente que piensa que pongo Cadivi vuelve les y pongo cosas esto- así. les Es pongo una esto en la locura. mesa. ¿Quién es el mayor comprador ahorita en Estados Unidos de tierras? De tierras o de acres de tierra. Bill Gates. ¿Por qué está apostando ahora él a la agroindustria? Claro. O sea, pensemos un poco más y veamos un poco más. Para mí el futuro es el campo. Es el campo, literal. O sea, a mí siempre, yo pasaré para el grupo de ustedes, porque yo soy Bienvenido. positivo Bienvenido 100%, Entre que 100%, caben 100 y muchos y más. que yo digo que Venezuela tiene que dar mucho más. O sea, Total. más son las cosas positivas que las negativas. Sí, O sea, sí, más sí, son sí. los empresarios que el día a día quieren crecer y quieren ver su marca crecer
y quieren trabajar de la mejor manera, y eso para nosotros es muy bueno porque eso genera, o sea, genera calidad de vida, se va a ver en, Claro. en recursos para poder invertir en el Ahora, desarrollo del ahora país fíjate, y en las Henry, infraestructuras industriales. Venezuela hace muchos años se mantenía con la exportación de su producción, ganadería, café, No, cacao, exportaba de por sí, o sea, sí, hace muchos años. sí, Llegó el boom petrolero y eso se fue a nada. O vamos a sea, hablar del primer empezamos, centenario, los primeros 100 exacto, años, o sea, que nosotros de hecho pagamos una primera deuda externa con café. Eso lo podemos buscar en los libros de historia y es real. O sea, el café, el cacao venezolano es uno de los commodities, uno de los rubros más fuertes y más poderosos, pero no lo sabemos comercializar. Y ahí es donde está la educación que nosotros como empresarios debemos de llevar y la educación financiera. Tenemos que también tenerle respeto al dinero. así Eso es. es otra cosa que no lo teníamos y no lo tomamos en cuenta porque teníamos mucho. Y voy a decir una frase, que éramos unos pobres ricos. Teníamos mucho dinero, pero no sabíamos qué hacer con él. Ahora, con esta adversidad que nos ha tocado reinventarnos y con lo poco tratar de hacer mucho. Y yo creo que esta es la mejor forma. Una gran La oportunidad. Sí, mejor enseñanza, es la mejor enseñanza, porque los momentos fuertes hacen hombres fuertes. total. Y, o sea, nos pone el temple de acero. Y igual los empresarios. Y busca, y Buscas busca, y alternativas. busca opciones en la cual empiezas a unir piezas. Claro. Porque llegaba un momento donde sí, tenías el dinero y la capacidad y bueno, ¿para qué me voy a yo unir a otro? Entonces empezaban a generarse ciertas competencias, ¿no? Sí. Las competencias son sanas, siempre buscan Pero elevar el ya nivel, si ¿no? supieras eso, está cambiando. Sí, por supuesto. Ya hay alianzas, ya se crean alianzas, ya se crean, Claro. mira, hay más compañerismo se siente, ahorita yo pienso que es el mejor momento de Venezuela. Economía Fíjate, colaborativa, ¿no? Sí, sí, economía colaborativa, de hecho, eso colaborativa, está sobre la literal. mesa, fíjate. ¿Por qué yo mencioné que somos grandes rebeldes? Representantes del gobierno nacional dijeron que van a financiar el presupuesto del 2022, 61% del presupuesto del 2022 con ingresos petroleros. Es decir, aún se está subestimando la posibilidad del reimpulso de la economía no tradicional. Eso por un lado. Dos, todo el que inicia una actividad económica en Venezuela parece que apunta hacia las actividades que otro ya ha hecho, copiarlas, porque eso es seguro, entre comillas. Es decir, a él está yendo bien, a mí me va a ir bien. Tercero, no le estamos dando valor a nuestros commodities. Sí, y creo que el café y el cacao son uno de los commodities que, al igual que el oro, aunque su tendencia, obviamente, siempre hay un bajón, pero su tendencia siempre es a la alza. Sí, así sea por centavo, siempre es una tendencia a la alza, salvo que ocurra alguna catástrofe natural que impida que se coseche todo eso. Pero en términos sencillos, Henry, y de forma directa en dos platos, ¿qué debe hacer el pequeño? Y además te apunto estos datos que son datos Leonardo Soto. Nosotros tenemos una economía lamentablemente informal, que en los últimos 3 años se ha informalizado alrededor del 45%. Por allí va, la gente siente que no es útil formalizarse. Eh, pero en dos platos, en platos sencillitos. ¿Cuáles son los rubros? ¿Y cuáles son los pasos que debería seguir el pequeño para lanzarse al juego exportador? Primero tenemos que pensar y ver el escenario donde estamos, el tema pandemia. Tenemos que saber que esto es a largo plazo. La pandemia nos va a durar unos 5, 6 años más. O sea, porque este virus va a mutar, Claro, va a en mutar. terminar como de Y desmontarse es ya. correcto. Obviamente, ahorita lo estamos viviendo porque tenemos una apertura de 2 meses y no sabemos cómo nos va a recibir enero. Pero te lo voy a decir en dos platos. O sea, yo lo que le veo futuro como tal para inversión a corto y mediano plazo y seguir trabajando en eso, en el sistema home office, creación de proyectos, tecnología, inversión en temas tecnológicos, buscar la forma, obviamente, tratar de migrar tu negocio al mundo digital, porque todo va a ir enfocado hacia eso. Bueno, eso nos ha Y permitido ya al día de hoy que Venezuela
perciba una cantidad importante de ingresos por exportación de servicios como tal. El tema farmacéutico, no Ok. lo descartemos. O sea, Claro. el negocio farmacéutico se va a incrementar. O sea, el sector salud, el sector tecnología y el sector alimentos. La agroindustria en su totalidad. Importantísimo. El sector tecnología, porque nosotros también tenemos que tecnificar las formas de la agroindustria. Nosotros si no las tecnificamos no podemos ser competitivos a niveles internacionales. Claro. ¿Ves? Ahí es Mayor donde rendimiento, tenemos, es lo correcto. Porque ahí, pero casualmente nosotros tenemos ya muchos años de experiencia en saber reinventarnos. El venezolano y el empresario venezolano mucho no más, ha piensa, sido mucho más es sencillo más sencillo, para nosotros que cualquier otra claro, persona del otro mundo mundo, totalmente. adaptarse a cualquier... A nosotros, ojo, y lo digo aquí coloquialmente, a nosotros nos agarró esta pandemia y para nosotros los venezolanos, y lo digo con mucha, como fumarnos el cigarro, en el sentido de que mientras otros países las economías se desplomó, nosotros tenemos esa capacidad todavía de reinventarnos. Y además por la infraestructura instalada que hay en el país, ¿no? Sí. Que, bueno, quizás no está con un 100% de operatividad, pero hay un parque industrial amplio que con su adecuado mantenimiento puede aportar mucho a ese Y que se puede crecimiento. reactivar con, Ujú. con poca inversión y que también tenemos que abrirnos a aperturas a nuevas unidades de negocio. Ujú. Yo pienso que la ley eh, eh, de zonas especiales, zonas económicas especiales, tiene que ya pronunciarse aquí en Venezuela. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué han sabido de eso? Bueno, está en Es- discusión Se- está, se- en- todavía. se está en está discusión, conversando. porque cada estado tiene su potencialidad Claro. y nosotros tenemos que verificar y tenemos que ver y hacer una oferta exportable de cada estado, o por lo menos saber en qué rubro somos fuertes Claro. para poder potenciar o cuál estratégicamente hablando puede ser una zona económica potencial para poder nosotros exportar. Hasta donde algún entiendo hay producto. 7 áreas ahorita que Hay están- 7 áreas definidas, Ujú. todavía no lo sé, pero se estaba trabajando en eso. Claro, Como lo- pasó en China, Shenzhen es una de las capitales industriales y donde empezó todo lo que es el comercio. Claro, pero eso de la ley de zonas económicas especiales es una referencia porque hay condiciones específicas Sí. dentro de esa zona y es un poco lo que ha venido pidiendo el empresariado, excepciones en temas arancelarios. Laborales. Mira, Ujú. tenemos que hacer muchas reflexiones. Nosotros a niveles de leyes tenemos que reflexionar mucho y tenemos que, ahí donde al Ejecutivo hablar. Reflexionar y acelerar. Y acelerar. Meterle el ¿Por qué? acelerador. Porque la economía no para. Mm. Nosotros, esta es una economía que va mutando diariamente y tú me lo podrás corroborar porque manejas números y cifras. No duerme, pues, la economía no duerme. No duermen, porque aquí es cuando en China se está trabajando, la bolsa de Nueva York, cuando para China es. se Pero hay que levanta darle en cancha, Nueva York, o sea, apertura, para que esos es- motores, los que tanto hablan, es puedan correcto, pero pisar ese tenemos acelerador. que ver y verificar primero la ley orgánica del trabajo. Ujú. O sea, es una ley orgánica del trabajo para una Venezuela saudita. Nosotros ahorita no tenemos la capacidad de aguantar una estructura laboral con esa ley orgánica del trabajo y poder aumentar y poderle darle calidad de vida a nuestros trabajadores, que son el motor de nuestras empresas. Eso tenemos que ver y verificarlo, y chequearlo. Pero sentarse realmente con economistas, sentarse realmente con empresarios que sepan de la Claro, materia. evaluarlo técnicamente. Para evaluarlo técnicamente en una mesa consensuada, con trabajadores En también. equilibrio, en equilibrio. Claro, En los equilibrio. trabajadores tienen que estar allí. Los trabajadores tienen que estar ahí, porque yo pienso que, mira, en el sector público, ¿cuánto gana ahorita un empleado? $3. $3. Imagínate. O sea, Sí, algo así. ¿qué puedes hacer tú con $3? Los trabajadores o los que tenemos empresas, trabajamos a lo informal entre comillas, porque le damos bonos extras por Claro, a pero que nuestros no inciden, trabajadores, digamos, en sus porque no prestaciones. Por ejemplo, inciden. diciembre, ¿cómo va a estar para los Es trabajadores correcto, públicos? pero ya esa lo que estamos hablando, lo que venía, mira, mi bonificación, los fines de año, mis utilidades, o sea, lo que tú generas como trabajador, no lo estás viendo como tal. Es un gran De reclamo verdad, nacional. es de sentarse en una mesa nacional, pero donde haya voluntad, no política, no podemos politizar este tema, de verdad.
no lo podemos politizar. Tenemos que hacerlo, mira, muy técnico. Y yo creo que el sector privado y el sector público están ahorita en una posición de igualdad, donde podemos sentarnos en una mesa y llegar a un consenso y poder plantear la situación para las mejoras Bueno, y el crecimiento de este país. es que pienso que por el bienestar siempre del país, Total. tengamos que sentarnos con quien tengamos que hacerlo, tenemos que hacerlo. O sea, Yo- tiene que haber una madurez. Yo Sí, estoy pero el de sector al privado da un gran respecto. ejemplo, porque creo que en Venezuela la dolarización de los salarios comenzó por el sector privado, Sí, que sí. comenzaron a dar incentivos, bonos, y Además ahora que, el sector público lo está asumiendo también. además Pero- además pero- que te pones a ver y se empieza a demandar Ahora, el trabajo como tal. vean una cosa, la carga burocrática de todos estos ministerios que manejaba el gobierno, que maneja el gobierno, ¿quién la va a absorber? El sector privado. Sí. Sector privado, porque tenemos que estar claros que el gobierno no tiene la capacidad de maniobra para seguir impulsando una economía surrealista o de la que estamos viviendo, Claro. de imprimiendo dinero inorgánico. Sí, Bill Gates, mencionaste, está comprando tierras, Muchísimo. muchas tierras. Venezuela es mayormente un país campo, yo siempre lo he visto Sí. así, ¿no? Tierras cultivables, maravillosas. Bueno, hace poco estuve en Guárico, tuve la oportunidad de estar por allá, en una zona donde ¿Estabas hay de coleo? ¿Cómo? ¿Coleando? No, no, no. Ah, como siempre, guárico, guárico la manga. Estaba de hecho haciendo una revisión en una zona que lamentablemente tiene muchas carencias desde el punto de vista social, pero donde hay mucha oportunidad para el tema de la ganadería, ¿no? Del desarrollo agroproductivo. Ahora, ¿quién debe proponer? ¿Quién debe hacerse responsable? Porque el productor del campo, él está a la espera de que alguien lo salve, ¿sí? Y en medio de su aislamiento, porque hay que ser muy francos con esto, o sea, técnicamente están aislados, las vías de comunicación terrestre no están en sus mejores No, él condiciones, solo no puede. el combustible no está disponible, él solo no puede. ¿Quién puede asumir la Mira, batuta de llegar allí yo- y tomar esas riendas? Yo ahí te voy a poner una anécdota, tal cual. Me describiste tal cual una empresa que fuimos a visitar en el sur del estado de Anzoátegui. Se llama Agropecuaria Laguna Nueva. Ellos producen todo lo que consumen, producen todo lo que su finca necesita y ellos exportan ellos exportan genética de ganado gir brasileño. A Sosebú, cuando nosotros fuimos y vimos la capacidad instalada que tenía esa finca, dije, Dios mío, ¿cómo tú entras aquí? ¿Cómo ustedes se mantienen? Y son unas fincas totalmente, autosustentables, pues, y son productivas. Ellos siembran lo que se come, los productores, la leche, o sea, todo el tema. Tienen una Imagínate tú. economía real, o sea, que funciona Correcto. en función a lo que es el proyecto. Yo he que visitado tienen, algunas así en el que- Zulia y en el Llano también, en Apure. Ajá. Hay fincas que Ellos producen, mira, no les interesa si es un tema político, ellos les interesa su producción que salga a la venta. claro. Nosotros tenemos que dejar de Además que es un trabajo nada y fácil. que el papá gobierno nos va a solucionar la cosa. Primero tenemos que sacarnos ese chip, como empresarios y como emprendedores. ¿Cuál? ¿Cómo le llegamos al que no tiene esa estructura? ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo lo formamos? Porque yo soy un amante de la formación y la Paramos, ¿ok? capacitación. De hecho, casi todo lo que yo hago profesionalmente hablando, lo hago para formar, para transferir conocimiento, el conocimiento que humildemente tengo, Claro. pero siempre busco aprender en ese proceso de retroalimentación. Ahora, ¿cómo le llegamos al que no tiene ninguna herramienta? Bien lo mencionaste. Yo tengo un amigo empresario que él siempre me ha dicho, yo le perdí el respeto al dinero, me dice él. Yo le digo, bueno, hay que perderle el miedo, sí, pero hay que tenerle respeto. Totalmente. Porque el dinero, si lo comparamos en un término extremo, es como un cuchillo, ¿no? Tú estás manipulando un cuchillo, estás cortando una carne. Aquí el amigo Enrique, que también le mete duro al tema gastronómico. Y Vaina, yo ahora tienes que verlo. Yo ahora soy el único que le Bueno, mete después el hacemos un cuchillo a la programa carne. del tema gastronómico. Tienes que verlo Buenísimo. en preparación activa. Mira, le agrego la sal así. Así, Ah, no, no, es una cosa, ya, es una ya. Una cosa de vaina otro nivel. única, un Estilacho. estilo único. Nosotros queremos, Henry, queremos llegar a esas personas que consideramos
necesitan herramientas, conocimientos, porque no las tienen, no las han adquirido, no las han desarrollado. Entonces está el punto de entender cómo funciona el dinero. La persona que dice que le ha perdido miedo al dinero o le ha perdido el respeto, Le ha perdido el respeto. el respeto. Hay que perderle el miedo, pero hay que tenerle respeto. El dinero es como un cuchillo donde si no se manipula de manera apropiada me puede hacer daño. Entonces, creo que el venezolano aún, el que está iniciando, cree que yo puedo utilizar el dinero sin discrecionalidad, donde yo no debo armar una estructura porque eso implica gastar un dinero que yo puedo utilizar para comérmelo una pizza el fin de semana, donde ese interés compuesto en inversión, reinversión y plus reinversión parece que no está en el mapa de evaluación y donde hay muchas personas dicen, bueno, estos señores están hablando en un idioma que yo no entiendo, en arameo, en musulmán, en árabe, no sé. Pero, ¿cómo le llegamos a estas personas en un país campo donde hay muchas zonas rurales, semirurales, que quieren aprender, quieren desarrollarse, pero que se sienten aislados? ¿Cuál crees tú debería ser la fórmula para llegar a ellos? Primero, ellos tienen que tener la voluntad y la capacidad de saber que tienen que cambiar su estatus, de querer crecer. Primero, lo principal. Ellos tienen que tener las ganas, las fortalezas y la voluntad de poder decir, mira, yo quiero aprender, porque decir ser empresario es muy fácil, pero serlo en el camino es muy difícil. Tener una empresa es como tener un niño, un bebé recién nacido, y cuando eres emprendedor, tú al bebé, tú le vas dando su lechita, su fórmula, después vas cambiando, vas subiéndole a la medida hasta que tú llevas más o menos se estabiliza. Una empresa Y eso, para y, que y se eso mantenga. y eso que estás contando es la parte bonita, Sí. pero es que cuando vas con ese bebé, no To- quieres que nadie le diga que tiene algún defecto, es pues. correcto, y ahí es cuando tú los proteges más y te pones mamá gallina. Claro, Entonces, y tienes que aprender también a que tienes que aceptar críticas, claro. en este caso. Pero a ese emprendedor o a ese empresario o a ese futuro, pues trabajador humilde de campo que quiera crecer, él tiene que saber que, primero, desligarse de que papá gobierno no existe. Segundo, tener las ganas de que por él mismo, con herramientas propias o con lo que tenga, empezando lo básico. No, tú no necesitas de mucho para emprender. O sea, yo he visto emprendimientos como el que les comenté de esta joven muchacha de Casa Fresca, que empezó exportando, vendiendo aquí a mercado, en el mercado nacional, y terminó exportando a Dubái. Ahora, ¿Qué vende ella? ¿Qué ofrece? Mira, productos hortofrutícolas, como, mira, el mejor aguacate de Venezuela, ella los busca, ella es especialista en el tema agrónomo. El mejor mango que se exportó por primera vez en la historia republicana de Venezuela lo exportó Casa Fresca, y eso es un orgullo para nuestro Claro. país. qué bueno. O sea, por lo menos fueron 5 toneladas, que la gente dirá y se reirá, es poco, pero si empezamos por algo, señores. Claro, bueno, no Empezamos por algo. Ese es el pequeño empresario, el pequeño productor que con esfuerzo propio y sabiendo que va a tener tropiezos en el camino. No Bueno, podemos- la idea es que más bien los tropiezos se vayan minimizando. Claro, y eso son enseñanzas. Yo le digo que son cursos caros, Sí. pero es que es necesario. Es Ahora, fíjate, yo veo escenarios como el que comentas de esta empresa Casa Fresca, que esos son el tipo de negocios el cual se tienen que volver tendencia, sí, replicarlo a la enésima potencia, porque esa actividad comercial permite desarrollar la interna del país. Es decir, el que produce de repente tiene unas tierras y sabe que este mango se está empezando a exportar, va a empezar a sembrar más mango No, y que no o va a podemos cuidar decir, más las eso nunca plantas. se ha hecho. No, no, sí se ha hecho. No, Sí, bueno, nunca se fíjate, ha hay hecho. una ciudad que se llama El Chivo, en el sur del lago, Ujú. en el estado Zulia. Y tú ingresas a esa ciudad y dice la ciudad del oro verde. De allí se El plátano. exporta desde hace muchísimos años Y plátano. tiene fama el plátano zuliano. Sí, claro. sí. se exporta camarón desde hace muchísimos años. Cangrejo azul. Que Cangrejo que se que- enlata. sí. Hay una industria en la zona de la Cañada de Urdaneta Ajá. donde el cangrejo se le saca se le extrae la pulpa y se enlata. Es un producto que se ve. Además, nadie No, lo ve aquí. No, es que lo venden es Venezuela. en Miami. Sí, De hecho, tienen, se exporta. Desde hace muchos tienen años. licencia hasta FDA. De Es hecho, correcto. esos camaroneros son grandes industrias que generan empleo
de 700 por turno, 700 empleados por turno. Ujú. O sea, son empresas y unidades de negocios que se tienen que Grandes. replicar. Y cuando yo te digo que son 15, 20 o 30 camaroneras que exportan y que tienen licencia de FDA, pero también es algo muy claro, pues yo me he sentado con los productores en este caso, del camarón y del cangrejo azul, que es muy, muy apetecible en el norte. Divino, además divino. Es comparado con la santoya, hasta Divino, ese punto. lo he probado, esa El latica cangrejo, la he un probado. exquisite. el No, cangrejo hermano. del lago de Maracaibo. Divino. O sea, es muy distinto el sabor a cualquier cangrejo que puedas conseguir en las costas orientales del país. O sea, es muy apetecible. Por, no sé, debe ser algo Ni que habléis tiene, en coco. Me correcto. imagino en coco. No, no. Ahí en la cañada de Urdaneta hay una señora, yo fui cuando visitando las plantas en uno de esos recorridos y me tocó almorzar Ajá. una asopado de cangrejo y unos snack, creo que eran, de Uno- patas de cangrejo. Ok. Brother, no Pero tienen que- nada que envidiarle Oye, me a está- otro. me Mira, está- ya Qué tengo mo- hambre qué ya. mo- Estás hablando de comida y ya me imagino que en Sí. su cabeza está él viéndose así. Ajá. Así. No, pero es que tenemos que volver a, No, a me estoy viendo Maracaibo así. porque a mí No, me no. prometieron arepitas de aguasapo y ahora esos cangrejos, bueno, me dieron fue un perro caliente. No. Tenemos que ir para Maracaibo nuevamente. Hay que hacer la ruta Volveremos, gastronómica. volveremos. De hecho, Volveremos, hay, por hay un supuesto. amigo que acaba de tomar la presidencia de una cámara ya. Qué bien. Entonces, bueno, Sí. te comentaba que este tipo de experiencias y de modelos de negocios son los que a mi parecer se tienen que volver muchísimo más viral. El exportar debe convertirse para nosotros en Venezuela tan sencillo así como agregar la sal, pues. Cotidiano. Primero, Agregar la sal. para nosotros ser ¿Cómo podemos competitivos hacerlo? en el mercado internacional. Saber que nuestros productos son un commodity, principalmente. Darle educación al empresario de que nuestro producto, no por ser el mejor cacao, el mejor café del mundo, no tiene un valor superior a otros cafés o a otros cacaos que se vendan, sino también ser competitivo. Eso es lo principal. Lo otro que tiene que acompañar es ser buenos vendedores de nuestros productos, ¿ves? Y trabajar bajo una inteligencia comercial. ¿Cómo se llama la inteligencia comercial? Nosotros no vamos a ir a vender agua o para la playa, o agua salada, eso no existe. Nosotros sabemos que es ser bajo un esquema de trabajo y eso lo tenemos y lo tiene que hacer cada empresa, tiene que ser su departamento para ver dónde está enfocado ese mercado de ese rubro en específico y dónde puede ser competencia. Por lo menos ahorita en África, el tema del cacao con el niño está grave. Nosotros ahorita somos potencia para poder exportar y poder poner el cambio y poder subirle un poco más el precio a nuestro O sea, que producto. lo que Claro. para ellos es una Sabe- universidad, para sa- nosotros se sa- convierte en claro, una esto es el fortaleza. comercio. Ujú. De Sí, esto así se es. trata del comercio, Claro. de las oportunidades y saber jugar porque nos han depreciado mucho el valor de nuestros productos. Yo he escuchado mucho en la industria del camarón que ellos me dicen, mira Henry, yo quiero abrirme hacia otros mercados porque cuando yo llego al norte, porque tengo mucha demanda, o sea, y hay mucha oferta, me bajan el precio del producto Claro. y obviamente estoy perdiendo, entonces no me interesa venderlo solamente aquí. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ubicarlos y apoyarnos entre todos y decirlos y vivirse ellos mismos como empresarios. Tú sabes que hay una Quitar los filtros principalmente. Quitar Claro, los filtros. claro, de estrancar Destrancar el los juego y empezar a exactamente. dinamizar. Tú sabes que hay una zona, la cual Leo pues conoce mucho y bueno, nosotros queremos y amamos mucho, que se llama La Grita, en el Ujú. estado Táchira. Es otra economía allí. De ahí sale la mejor papa de Venezuela. Hay hay otra dinámica económica allí, hay un dinamismo impresionante en esa zona, porque esa zona produce muchas hortalizas, muchas verduras, y eso que tú comentas suele suceder con el tema de los productos, digamos, que tienen naturales, pues que tienen fecha de caducidad, pues como tal. Pero cuando nosotros entendamos que dándole un valor agregado y dándole conservación a esos productos se logra estabilizar el mercado, creo que ahí estaremos dando un paso adelante. No, no en Italia, precisamente porque se siembre o se coseche mucho tomate, el tomate baja de precio. No, No. ellos pasan y lo procesan y lo hacen, lo enlatan
¿ok? Le hacen el proceso Tomate pelado, enlatado. sí, correcto, te lo enlatan, o te hacen la pasata, o te... Y Es, lo exportan es al igual mundo lo que entero. hacemos Caramelo aquí de con el tomate, mango. pero El sí, mango Caramelo de tomate, nosotros todo. también hacemos, sabes que de la pulpa del mango se derivan varios productos también, Ujú. o es la base también de varios jugos, o sea, no solamente del mango, ¿sabías eso? O sea, Sí, es una cosa que nosotros también aquí lo tenemos industrializado. Oye, y el aloe vera también. Eh, De ahí salen muchísimas cosas que Total. afuera son ah, muy, bueno, muy fíjate, cotizadas. de la sábila. Fíjate que Enrique acaba de mencionar la grita, eh, que obviamente nosotros tres pues la conocemos. Ahí queda o quedó una infraestructura, es decir, un cascarón de una fábrica que estaba allí, que era prácticamente la única, de una marca que producía snack. Esta, pues, Frito Lay, sí, Frito Lay. Ok. existía allí. Podemos decir propaganda aquí, Pues, ¿no? bueno, Toda la que quiera, hermano. esa empresa Después desapareció. pasamos la factura. Después le pasamos la factura. Pasamos Ah, sí. facturación. Esa fábrica cesó operaciones, o sea, dejó de funcionar, pero queda allí la infraestructura, ¿no? El terreno, quedan los galpones. Fíjate qué interesante sería que esa fábrica, ¿no? sea un espacio de selección de las mejores hortalizas que llegan de Páramo, de La Grita, se seleccionen, se empaquen específicamente para proceso de Pero exportación. tienes que verlo con gerencia. Correcto. Con gerencia. Tenemos que terminar de ver que cada espacio tiene que ser un gerente, alguien que esté preparado en el área o en la materia para ese producto. No podemos poner un catcher, ser un pitcher. Correcto. ¿Ves? Bueno, Para, es parte de la acción y de la actividad del sector privado. es correcto. Pienso que Ahí allí es la donde, empresa por privada, eso es que cuando... yo, ahí sí soy parte muy radical y ahí me uno a ustedes. El sector privado tiene que jugar un punto muy importante en este espacio y en esta nueva era de la economía venezolana. Que el gobierno que se encargue de ser un ente Claro. rector y recaudador de impuestos, solamente. Quien se encargue de producir, trabajar y hacer es el sector privado, porque es al que le duele. Pero yo creo que eso lo ha venido entendiendo también Sí, el sí, gobierno, lo ha ha venido cediendo, lo ha ¿no? venido cediendo, ha venido cediendo los espacios a los empresarios y en eso hemos visto Más con mucha aperturas. fuerza ese. Por eso yo considero importante, y ahora que mencionas este nuevo, o la posibilidad de este nuevo equilibrio de entendimiento en materia de quién debe hacer qué, porque obviamente es sus competencias, su responsabilidad. El tema de la organización empresarial es fundamental. Bueno, tú vienes de presidir una cámara joven que está promulgando esa organización necesaria, formación y capacitación. Acabas de mencionar a un amigo en común en Maracaibo, que es el señor Gandhi Abul, bueno, echó adelante con una cámara de empresarios árabes, ¿no? Sí, Y totalmente. que se acerca a mí diciendo, bueno, hay que formarlos para que salten hacia una nueva visión empresarial. Nosotros venimos de un proyecto, de una asociación de empresarios que no es una cámara como tal, hablando o basándonos en el concepto tradicional de un sindicato patronal, sino es una asociación de empresarios que es joven también, donde están muchos pequeños, muchos micros, muchos medianos empresarios, que se llama Conexión Económica, que tiene la intención básicamente de generar esas relaciones de valor para que Henry sepa que si va a ubicar a alguien en esa asociación, que me provea de algo que necesito, es una persona de confianza, una persona certificada, avalada. Es decir, que esta nueva redistribución y las cámaras que siempre han existido, creo que también están tomando el rol de dar un giro de 180 grados para eso, para organizarse mejor, conformar coaliciones. Han entendido. Sí, han entendido. Han entendido por qué, porque si no, su destino va a ser fallecer. Porque antes las cámaras las utilizaban como empresas privadas. Las Correcto. cámaras no son empresas privadas. Las cámaras son una relación donde nos sentamos varios empresarios y buscamos la forma de hacer negocios Sí, en siempre hay conjunto, alguien que quiere completo. ingresar con Pero, algunos intereses particulares. exactamente, no podemos ver las cámaras como empresas privadas. O cuando se politiza también, ¿no? Exactamente, También. ni tampoco. Cuando se politizan ya deja de ser empresario. O eres empresario o eres político. Así Yo es. no creo en que tienes que ser mixto. Eso no existe. Tú eres o eres empresario o eres político. Así es. Pero en los dos bandos no puedes estar. O sea, Sí, es difícil allí cuando se mezclan las dos aguas. no. eh, porque la se vuelve economía, turbio, porque se vuelve la, turbio. la- Derecho, la- claro. la economía Ah. tú no le puedes poner bandas. Así es. La economía es como una liga. Cuando tú le pones banda, la distorsionas. ¿Ves? Y está a tu conveniencia.
Y ahí es donde yo soy rebelde y entro con ustedes en esa rebeldía. Yo no me gusta eso. O sea, me gustan las cosas. O sea, nosotros debemos tener que la economía sea fluctuante, hacia donde gire o hacia donde estire la liga, tiene que ir la oferta y la demanda. Ahora, a tu criterio, ¿cuáles deben ser los pasos concretos ya en el corto y mediano plazo Para las que exportaciones. pueda tomar Venezuela para exportar? Perfecto. O sea, Primero, yo insisto mucho en este tema porque primero y pienso que es la forma que nosotros podemos lo- traer e ingresar dinero al país. Ok, primero y principal, eliminar la discrecionalidad funcionarial. Ese poco de firma para generar los Traduce el permisos. que de repente no La sabe. discrecionalidad funcionarial es que por lo menos si yo necesito exportar papas, tengo que pasar por 14 firmas. Eso no existe. Y menos en pleno siglo XXI con una computadora o con un teléfono smart donde podemos hacer una aplicación o donde existe una taquilla única de atención al exportador donde te agiliza los pasos. Yo creo que hay que reactivar las opciones técnicas que tiene el Estado para nosotros poder optimizar la capacidad de nuestros recursos. La blockchain es una herramienta fundamental Fundamental. en esa línea de procesos. Mira, o sea, yo creo que también Nos ayudaría mucho. En estos días estaba hablando o escuchaba la presidenta de la Bolsa Agrícola. Tenemos que también darle valor a nuestras marcas, buscar ese financiamiento en las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque eso nos da un target muy importante a la hora de nosotros posicionarnos en un mercado internacional, nos pone en un rango de equilibrio y que ya son empresas, obviamente, que con balance. No, bueno, Henry, y hay que entender que si vamos a competir con el mundo es a competir. O sea, ¿por qué la gente compra lo chino? Es correcto. Por lo bueno, no es por lo barato. Aunque ellos fabrican muchas cosas también de una altísima calidad también. Claro. Pero por lo menos Es lo que que ellos nosotros tienen vemos en este sus tres hemisferio, gamas. por supuesto, tienen sus niveles, pues. Pero lo que nosotros vemos en este hemisferio, por ejemplo, no es calificado como que lo chino es porque es de mejor calidad. Para ser de mejor calidad siempre buscamos lo italiano, lo alemán, lo americano, ¿ves? Pero los chinos están compitiendo y se están metiendo, hermano. Bueno, no por algo es la primera economía del mundo bueno, ahorita. Ahí está, pero compitieron. Es la primera economía del mundo ahorita. Pero compitieron. Superó a Entonces, Estados Unidos. nosotros tenemos que ver que si nosotros también podemos competir, tenemos que hacerlo. El año que viene promete mucho a nivel de exportación. Este año cerramos con un 30% de superávit con las exportaciones no tradicionales y con una mentalidad ya de saber que sí se puede exportar. Lo segundo que yo le diría y que le recomendaría al Estado es ayudarnos a los empresarios en el tema de los trámites y que haya menos burocracia. O sea, también tenemos que tener, y los funcionarios tienen que haber una cultura pues de saber tratar al público. O sea, que ellos se deben No, y que la medida que permitan y sean, digamos, ejerzan su rol y su función de mejor claro, manera, el país le irá mejor y a ellos nos le irá mejor a todos y a nosotros. todos, y a a ellos todos. mismos le irá y nos va a ir a mejor a todos. Nosotros tenemos que pensar que esto es como un reloj, que cada uno son un engranaje en este gran Importante, reloj. Que el Estado sea un facilitador y que no Exacto. entorpezca, ¿no? Por Exactamente. supuesto dentro de la ley, pero si hay Totalmente. formas de simplificar Mira, los procesos. nosotros nos montamos en la ley de trabajo, lo organizamos, la ley de las zonas económicas especiales que los inversionistas están esperando así, los tienen así, como esperándolo, como que ya el go, ya cuando sale la ley de las zonas económicas especiales para venir a invertir en el país. Te lo he dicho porque he hablado con muchos embajadores, con muchos encargados de negocios y están esperando esa nueva ley. O sea, nosotros damos las condiciones para ser competitivos. Venezuela lo tiene todo. Total. Venezuela lo tiene todo. Todo para nosotros ser potencia a nivel de exportación. ¿Qué digo yo? Que soy ahí, bueno, a lo mejor Zahir, igual voy a hacer un poquito más tendencia que tú en estos días. Bueno, y vamos, de eso se trata. No. Marketing colaborativo. No reactivar el tema petrolero. Yo creo que eso ha sido un gran daño que nos ha hecho a Pero la economía. ese fantasma está sobre la mesa, Henry. Sí, nos ha hecho a la economía productiva real del país. O
O sea, o reactivarlo a medida, o sea, ser más responsable a la hora de la repartición del ingreso. No, bueno, de pienso ese- que debería, en el momento que se dé, que seguro está más cerca que, o no sé, porque no conozco bien la industria, pero en el momento que llegase a darse, ese ingreso debería apalancar a todo este tipo de proyectos, pero de manera Sí, pero tenemos que ser, financiada, ¿no? y tenemos que ser más, para evaluar esos proyectos, tenemos que tener más ojos Sí. de águila para Tienen que estar allí exactamente mucha tecnócratas. Pero es que debe- Tecnócratas. supervisión O sea, y tiene que debe, volver la meritocracia. uf, claro, total. pero debe, Total, debe, yo debe ir soy de ese los que dinero, dice, debe ir ese dinero más bien a apalancar en modo de financiamiento. yo no, Que igual estamos de la acuerdo. yo empresa estoy, que lo reciba sabe que tiene que pagarlo. es que la banca es un negocio, la banca es una empresa privada. Lo que pasa es que la banca, con los vacíos jurídicos que se manejaron por largo tiempo y bueno, el tema económico que ya es más profundo, comentarlo, este, muchos se aprovecharon pues de lo que es la banca privada o la banca pública en este estado. Claro. Entonces lo Ahí hicieron está. como más que Se todo como reventó un la negocio. piñata. Se Exactamente. reventó la listo. Ya piñata esa y la piñata piñata ya está, no existe. la piñata en este momento está golpeada. O sea, La banca la banca pues, es no una tiene empresa. crédito, pero Sí, están sin dinero, pues. es correcto. Y la Están sin banca es una dinero. empresa. La banca es una empresa que necesita ver Por, rentabilidad. por supuesto. Claro. Entonces, Henry, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Unas palabras, digamos, finales. Seguimos en no, Venezuela. ¿Qué hacemos? yo soy muy positivo. Les agradezco nuevamente este espacio que me dan en los tres, en la tendencia, como programa y como espacio para estos nuevos temas de economía que se están conversando. Yo les digo Que- que, que- sí- que que sí- queremos sí- que se sí- vuelvan sí- tendencia. sigamos apostando a Venezuela, sigamos apostando a la marca país, sigamos creyendo en nuestro país. En lo individual, en lo grande, en lo lo grande, en pequeño. lo pequeño como sea, en tu proyecto, empieza, primero en ti mismo, Claro. que lo puedes hacer. Y poco a poco vas viendo cómo va creciendo la matica, cómo va creciendo tu negocio. Sí. Ser empresario es un camino largo, es un camino de mucho tropiezo, pero es un camino a la final de mucha satisfacción. Cada región tiene, digamos, sus propias particularidades como tal. Agradecerles a ustedes habernos acompañado el día de hoy. Agradecerle, por supuesto, este espacio increíble que nos ha facilitado Arquetipo y su arquitecto Andrés Alibrandi. Gracias por este espacio espectacular donde estamos grabando el día de hoy. A todos los patrocinantes que hacen posible que Tendencia se lleve a cabo. Y bueno, muchachos, seguimos. Seguimos en tendencia. Seguimos en Y seguimos tendencia. mostrando la verdad. A veces cada uno tiene Sí. su verdad, entonces quieren que se muestre solo su verdad. Bueno, hay que mostrar todas las verdades, porque es subjetiva también la verdad en muchos casos. Así No, es. y Entonces, la lo verdad vamos es a seguir que, mostrando. y la verdad, Samir, Zair, que en Venezuela va a ser una potencia nuevamente. Amén. Amén. Que así En lo sea. económico Vamos a lograr. y no solamente en lo petrolero. Que así sea, Vamos a pero lograr. depende de nosotros. Depende de de nosotros. cada Depende uno de de cada nosotros, uno de de lo que nosotros. aportemos. Bueno, Muchísimas así. gracias por Queremos Hasta leer luego. sus comentarios. Escríbanos. eso.